Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este tercer podcast de nuestra sección y el día de hoy, como ya en el podcast pasado le trajimos, nos encontramos con un nuevo invitado. Nuestro invitado se llama Santiago Tissenbaum, es estudiante de Economía Avanzado dentro de la Universidad de Buenos Aires y hoy nos viene a acompañar para compartir este tema que seguramente a todos les parecerá muy interesante y polémico, digamos, que tiene que ver con la economía del comportamiento y que influye en la toma de decisiones. Así que nada, ¿cómo estás, Santi? Hola, gracias por la invitación. La verdad que no, está muy bueno tenerte, sobre todo por todos los efectos, digamos, de la situación que estamos viviendo y tener una mirada un poco sobre justamente la economía del comportamiento y cómo influye esto en la toma de decisiones. Es como un tema súper interesante que estaría bueno que se pueda elucidar para poder saber de alguna manera en qué inciden nosotros a la hora de tomar decisiones y sobre todo económicamente, digamos, que es algo que por ahí preocupa. Sí, totalmente, totalmente. Bueno, entonces la idea de esta sección, no sé si ya lo sabes, pero bueno, seguramente que sí porque lo estuvimos hablando, de que tengo unas preguntas anotadas para hacerte para que nos vayas respondiendo de acuerdo a lo que preparaste para hoy. Entiendo que es un tema que te súper interesa y que va a estar bueno que lo vayamos debatiendo para que la gente también pueda conocer un poco sobre este área que por ahí tiene mucho que ver con la psicología, también por eso lo traemos dentro de estas secciones que tiene que ver con la salud mental, porque claramente dentro sobre todo de nuestro contexto que es Argentina, incide un montón dentro de esta salud mental, nuestra toma de decisiones, sobre todo en el campo económico. Así que la primera pregunta que te quería hacer, ya que está en el título y fue lo primero que con lo que te presenté, es ¿qué es la economía del comportamiento? Bien, la economía del comportamiento es un área dentro de la economía, claramente, que tiene sus fundamentos, como bien dijiste, en la psicología, particularmente en la psicología experimental, social y cognitiva, y se inserta o aparece en el mundo de la academia económica a partir de una crítica que le hace a lo que hasta ese momento era la teoría mainstream, que es la economía o la visión clásica de la economía, particularmente la microeconomía clásica. Uh-huh. Eh, Bueno, entonces la pregunta ahí sería ¿qué es la microeconomía claro, clásica, digamos? sí, eso sería claramente lo primero que tenemos que plantear. Y es básicamente una corriente de pensamiento que el supuesto fundamental sobre el que construye toda la teoría tiene que ver con la ultrarracionalidad del individuo a la hora de tomar decisiones. Ajá. En este sentido, un poco lo que se plantea es que el individuo no se ve afectado por el contexto en el que toma las decisiones y que además son decisiones consistentes en el tiempo. Es decir, que de alguna manera una decisión que va a tener un efecto de acá a largo plazo, en ese largo plazo o en ese futuro, el individuo tomaría o sería consistente con la decisión que tomó en la actualidad. Claro, como que sería algo que se sostiene en el tiempo. Si tomo esta decisión hoy, utilizando la razón como el principal elemento, si yo dentro de 2 años vuelvo a estar en el mismo planteamiento, tomaría la misma decisión. Sería eso. Claro, te pongo un ejemplo A ver. bastante básico, pero que sirve para ilustrar. Ujú. Por ejemplo, si yo te doy la posibilidad de que vos elijas entre dos alfajores hoy, es decir, abro la mochila y te doy dos alfajores ahora, o te doy tres alfajores en una semana. Ujú. Por ejemplo, ¿vos cuál elegirías? Claro, los dos alfajores hoy. Ok, entonces si yo te planteo que te doy dos alfajores dentro de un año, o te ofrezco los tres alfajores pero dentro de un año y una semana, es decir, el mismo espacio temporal, ¿cuál sería tu respuesta? Claro, si esperé un año entero, no tendría problema en esperar un año y una semana y tengo un alfajor más. Sería la segunda, digamos. Claro, el punto ahí es que hay una inconsistencia porque justamente lo que plantea la microeconomía clásica es que teniendo en cuenta el tiempo que vos tenés que esperar para una retribución mayor, ¿no es cierto? Eso siempre tiene afecciones en términos de ahorro, sobre todo, que es renunciar a un consumo presente por mayor consumo futuro. Exactamente. El punto es que como el lapso de tiempo es el mismo, una semana, vos deberías tomar la misma decisión en ambos momentos. Claro. De alguna manera, en ambas situaciones, digamos, está bien. O sea, es aceptable que elijas los dos ahora o los tres en una semana, pero vos tenés que elegir los dos ahora o los dos en un año y los tres en una semana o los tres en un año y una semana. Es decir, esa es la consistencia temporal que Claro. la teoría supone Ujú. y que de alguna manera la economía del comportamiento viene a mostrar que eso se rompe, digamos, que la gente, como bien vos dijiste, tiende a elegir en el espacio más corto, más presente, siempre las retribuciones Rápida, inmediatas, inmediata. pero al futuro siempre es como que
siente que le cuesta menos hacer el esfuerzo. Ajá, entonces ahí justamente vemos que no solamente incide la razón, sino un factor, que en este caso es un factor tiempo, digamos. O sea, si pasó, como el razonamiento, un año, digamos, no tendría problema que pase una semana más para tener un alfajor más, digamos, que Claro. sería como más de la mitad, o sea, la mitad más uno, digamos. Esa es la lógica, como bueno, ya esperé un año, ¿qué me cuesta esperar una semana más? Claro, entonces ahí podemos plantear que hay factores a tener en cuenta a la hora de tomar decisiones, ¿sí? Y que no tiene que ver solamente con el empleo de la razón. Claro. Sería. Y más si complejizamos mucho más la situación de que de un año para otro puede pasar una pandemia, digamos, en el que hay muchos factores que van a incidir para tomar nuevas decisiones y que seguro que habrá tenido algún efecto sobre eso. Sí, ni hablar. De alguna manera eso creo que tiene que ver un poco con la dificultad que tenemos para imaginar situaciones en el futuro. Como Ajá. que nos cuesta mucho vernos hacia adelante, entonces eso siempre es como, por ejemplo, cuando uno quiere hacer una dieta y tiene que ver, también que ver con el feedback, ¿no? Sí. O sea, uno dice, ok, a mí me encantaría bajar de peso o hacer ejercicio, a mí me encantaría tener más músculos o lo que sea, pero de alguna manera cuando empiezo a hacer no veo la retribución inmediata. O sea, no es que levanto la pesa y pum, veo como ya está todo, viste, tremendo. Sí. Entonces, esa imposibilidad de ver los resultados son los que traen problemas para poder tomar decisiones que tengan efectos positivos. Porque no tiene una retribución inmediata. Claro. Y bueno, todo lo que estás contando recién es algo que te voy a tener antes de finalizar. Que bueno, ya te lo conté y te lo cuento ahora para que todos sepan. Como saben, en las secciones de invitados siempre guardo una pregunta para hacer y tiene que ver con esto, con la incapacidad de pensar en el futuro y la relación con el capitalismo, pero ya vamos a llegar a eso. Antes quisiera hacer como una conexión entre lo que venís contando recién, que es la economía del comportamiento, y la microeconomía clásica, en donde tenemos en cuenta ciertos factores a la hora de tomar decisiones, y cómo esto tiene una relación directamente con algo que es propio de la salud mental, dentro de la psicología cognitiva, que son los sesgos cognitivos. Supongo que algo tendrá que ver esos sesgos cognitivos en la toma de decisiones. Todo. Es la base fundamental de toda la economía del comportamiento, es utilizar esos sesgos cognitivos para mejorar la forma en la que las personas toman decisiones. ¿Qué es un sesgo cognitivo? Un sesgo cognitivo podría entenderse como un error sistemático en el procesamiento de información. Ahí hay toda una discusión de si en el fondo, porque se plantean cuestiones como esta de tomar decisiones que nos dan retribuciones inmediatas en detrimento de las del futuro, y hay planteos de, ok, pero quizás la persona realmente prefiere esa retribución inmediata y no le interesa el futuro, pero como que de alguna manera se plantea que hay muchos casos en los que la gente sabe que quiere hacer el esfuerzo, o sea, por ejemplo, la gente que sufre porque no puede hacer la dieta justamente, o sea, ellos saben que ellos quieren hacer eso, no es que ellos eligen. Ajá, claro. Pero la realidad es que en el momento de tomar la decisión como que se dan estos errores sistemáticos que impiden, y por eso quizás también se define o se utiliza el término de racionalidad limitada, ¿no? Es como que, ok, hay una discusión también de si somos irracionales o en verdad lo que tenemos es justamente una racionalidad limitada. Y como la conclusión es un poco esa, es que claramente no somos ultra racionales, pero tampoco es que somos irracionales. Entonces, cuando nosotros decimos sesgos cognitivos, que esto también es como traerlo un poco más al campo de la salud mental, estamos diciendo que de alguna manera es como que se constituyen o se construyen esquemas de representaciones que las vamos consolidando a partir del atravesamiento por la experiencia. ¿Qué quiere decir? Si yo nunca vi, por ejemplo, esto que es un vaso, y vos venís y me decís esto es como un elefante, yo voy a mirar el objeto, lo voy a analizar y voy a internalizar una imagen de esto que es un elefante. Entonces, cuando yo no lo esté mirando, en mi cabeza, cuando me sigue un elefante, yo me voy a imaginar esto. Eso sería, así se construyen las representaciones. Es información que procesamos a partir del atravesamiento por la experiencia. Un sesgo cognitivo vendría a ser un conjunto de representaciones organizadas sistemáticamente que fuimos construyendo en el atravesamiento por la experiencia, pero que no reflejan verdaderamente o de manera objetiva la realidad, sino que están distorsionadas en cierto punto de acuerdo a cómo atravesamos esas experiencias. ¿Sería algo así? Sí, es esa idea de armar modelos mentales, ¿no? Ajá. Y después de actuar en consecuencia de esos modelos que tranquilamente pueden tener
este tipo de errores, si se Entonces, quiere. cuando nosotros tomamos decisiones, económicamente hablando, estos sesgos cognitivos van a influir, y que es uno de los principales postulados que tiene ahora la economía del comportamiento, que hay sesgos cognitivos que interfieren en la toma de decisiones que va más allá de lo racional, y que inclusive es como la racionalidad limitada. Y yo capaz que dentro del punto de la psicología te lo podría decir como un error en el procesamiento de la información que viene de un proceso que es la razón. Utilizamos la razón, razonamos, construimos representaciones, pero a veces las experiencias que atravesamos no son las que reflejan la realidad, sino que están distorsionadas. Dentro de la psicología nosotros ponemos el ejemplo de una persona que cuando en su entorno endogámico, cuando eran chicos, sufrieron mucho la comparación con el hermano mayor, por ejemplo. Y que esa comparación lo llevó en la edad adulta a tener muchas inseguridades, como para ir a rendir un examen, para enfrentar una cita, digamos, o situaciones disruptivas, por decirte así. Entonces ahí aparecen todos estos sesgos cognitivos de yo no voy a poder hacer esto, pero porque hubo un procesamiento de la información erróneo, en el que en realidad la realidad que vivía era que estaba siendo comparado, pero la realidad objetiva es que las comparaciones no son un fiel reflejo de la realidad, digamos. No es que el hermano era mejor que él, sino que así lo connotaban los padres. Entonces por ahí decimos, no es que falta la razón, sino que lo que se vive es una distorsión en base al entorno que lo rodea, digamos. O como por ejemplo, el ejemplo que vos venga y mira, esto es un elefante. Vamos a usar la razón, pero va a estar distorsionado por la información que me llegue, sería. Entonces por ahí es eso, las experiencias que atravesamos nos condicionan para tomar decisiones que no son un fiel reflejo de lo que es hoy la realidad. Sí, ni hablar. Y también acoto una cosa que viene por el lado de... hay algo, o sea, en la economía del comportamiento también se define uno de los sesgos, es el sesgo de confirmación, que va por el lado un poco de lo que dijiste, que a partir de las creencias que la gente tiene, de estas ideas fundamentales que surgen en la niñez y de estas comparaciones, que uno tiende a partir de creer en esas conclusiones que saca a avalar, digamos, de alguna manera todas las... todo lo que afirme esa creencia y a rechazar todo lo que vaya en contra, ¿no? Esa idea de eliminar la disonancia cognitiva totalmente, y que, por ejemplo, hoy en día se ve reflejado en las redes sociales. O sea, uno arma su perfil en términos de seguidores, de qué publicaciones quiere ver y qué publicaciones no quiere ver, básicamente con esa lógica. Exactamente. Y también está por detrás esta frase de, ok, si no te gusta, deja de seguirme. Pero que por un lado está bien porque disminuye, ¿no es cierto? La disonancia cognitiva. Claro, y en la red social disminuye la agresión, pero por otro lado es como que fortalece el sesgo de confirmación. O sea, es como que es imposible que vos escuches otra visión de cualquier cosa, porque automáticamente la anulás. Exacto. Eso resucede cuando agarramos el Instagram de un amigo, que decimos, che, ¿dónde están? Tipo, esta persona tiene que ir más cerca, más lejos, tipo, como que nos desestructura. O por lo mismo, que lo hablamos también en los videos de YouTube, como nos van pasando canciones que de alguna manera estábamos esperando escuchar. Pareciera ser que en realidad no lo estábamos esperando, pero como que son consonantes cognitivamente, entonces de alguna manera se va armando para que vayamos consumiendo, justamente, que tiene que ver con, ya vamos a terminar con el capitalismo, digamos. Pero bueno, hablando de todo esto, de los sesgos, que está muy bueno, hay alguien que habló de la economía del comportamiento y de los sesgos cognitivos, y mi pregunta es, ¿quién es el que habló de eso? Bien, hay muchos que hablaron de eso, de hecho hay una larga lista. Ajá. Pero para mí personalmente el número uno es Daniel Kahneman. Ajá. Que es un psicólogo, es israelí y estadounidense, que él hizo la mayor parte de su investigación con otro compañero que se llama Amos Tversky, uh-huh, que después él falleció, por eso generalmente se lo nombra a Kahneman solo, que particularmente él ganó el premio Nobel de Economía en el 2002. Siendo psicólogo. Sí, no, nunca hizo un curso de economía. O sea, si bien él conoce y está al tanto, y justamente él es como un poco el que genera esta crítica sobre la microeconomía clásica, pero él siempre como un outsider, digamos, como desde fuera. Claro. Y después él sacó un libro en 2011 que lo recomiendo, que se llama Pensar rápido, pensar despacio, donde él de alguna manera le da una estructura a todo esto que venimos hablando de los sesgos. Ajá. Y como que le da un marco teórico. Sí. Y bueno, él es mi ídolo. Viste que cuando somos chicos tenemos superhéroes, sí, bueno, ahora sí son los autores, los superhéroes. Bueno, de hecho yo estaba entre estudiar economía o psicología, y cuando leí el libro de él antes de decidir, justamente en la secundaria,
fue como, ok, yo quería estudiar economía, pero a mí me daba cosa perder la parte, o sea, que es como que yo quería también saber algo de psicología. Ajá. Y leí ese libro y dije, no, listo, como que me convenció. Entonces ahí estás entre la psicología. Por eso la economía del comportamiento te viene de 10, Sí, seguro sí. que ahí vas a hacer todas tus maestrías, posgrado, todo seguramente. Oh. Y bueno, entonces, ¿cómo es esto de los tipos de procesamiento que él propone para entender cómo inciden sobre los sesgos cognitivos y la toma de decisiones, digamos? Sí, él plantea básicamente que nosotros tenemos dos formas de procesar la información. Una, que él la denomina el sistema 1, y es la forma de pensar rápido, de manera automática, intuitiva, inconsciente, es eso esa respuesta que te viene a la cabeza apenas. Digamos, es también la forma de procesar información con la cual nos manejamos todo el tiempo, ¿no? Es decir, yo te veo y escucho tu tono de voz y ya puedo saber si vos estás enojado, si estás alegre, si me estás haciendo una pregunta. Tiene que ver con una los afirmación. sesgos, directamente, digamos. Sí, sí, obvio. Y el sistema 1 justamente utiliza lo que se llaman heurísticas, que son una especie son algoritmos que simplifican la pregunta inicial. Digamos, cuando la pregunta es muy compleja, de alguna manera hacen un proceso de cambiar la pregunta por una que sea más fácil, que sí pueda responder. Entonces, de alguna manera lo que intenta siempre es eliminar la disonancia cognitiva, armar como un relato, ¿no? Y cuanto más coherencia tenga ese relato, la respuesta más rápido, más capacidad de imponerse va a tener. Y digo más capacidad de imponerse porque por el otro lado está el otro sistema, la otra forma de procesar información, que es el sistema 2, que es un sistema lento y reflexivo. Es la parte que conocemos como pensante. Ajá. Y es justamente, de alguna manera, el sistema 2 que interviene sobre el sistema 1 cuando, claro. Cuando cree que el sistema 1 nos está dando una respuesta satisfactoria. Exactamente, entonces sería como el que regula el procesamiento, o sea, como que el sistema 1 es como para mantener la economía cognitiva, digamos, para no usar todas nuestras funciones cognitivas todo el tiempo. O sea, nosotros necesitamos procesar rápido información, porque si no estaríamos, o sea, no duraríamos ni 12 horas despiertos. Pero cuando empiezan a aparecer estos problemas en el procesamiento o errores en el procesamiento de la información, ahí recurrimos a este sistema 2 como una manera de procesar lo procesado y usar la razón sobre todo como una manera de intentar dar una respuesta, digamos, como vos lo decís. Entonces, frente a estos dos tipos de procesamientos, ¿qué ejemplo me podrías poner como para que se entienda lo que venimos hablando? Bueno, voy a dar un ejemplo que es de un estudio que se hizo en Estados Unidos y voy a seguir esa lógica. O sea, podríamos cambiar los objetos para aplicarlo a la Argentina, pero supongamos que yo te ofrezco un bate de béisbol y una pelota, ambos dos, por $1.10. Y te digo que el bate solo cuesta $1 más que la pelota. Sí. La pregunta es, ¿cuánto cuesta la pelota? El bate y la pelota cuestan 1.10. Sí, el bate y la pelota cuestan 1.10 y el bate cuesta $1 más que la pelota. ¿Cuánto vale la pelota? 10 centavos. No. Y esa es la respuesta automática que me diste porque de alguna manera fue el razonamiento automático que asociaste, o sea, partiste de 1.10, si la diferencia es 1, entonces la respuesta tiene que ser 10 centavos. Ajá. Pero si lo pensás, si la pelota cuesta 10 centavos, el bate cuesta $1.10 y la suma de los dos es da 1.20. Ajá. Y ahí tenés de alguna manera un error en la respuesta o en el procesamiento, que esa respuesta automática fue del sistema 1. Y por si todavía lo estás pensando, la respuesta es 5 centavos. Lo estuve pensando, me costó un montón. Pará, ¿y por qué? O sea, ¿cuál era el enunciado? Si yo tengo un bate y una pelota que vale 1.10, ¿y después cómo seguía? Y el bate cuesta $1 más que la pelota. $1 más que la pelota. Exacto, hay $1 de diferencia. No me digas que ahora fue mi error, que lo enuncié mal. Está operando mi procesamiento 2, digamos, claro. Ahora. Ya, o sea, claro, ahora sí, claro. Entonces, claro, la pelota cuesta 5, si le sumas $1 da 1.5, más 5 centavos te termina dando 1.10. Ahora me cierra todo, digamos, entonces tipo, el experimento está bien hecho. Sí, no, bueno, lo hizo Kahneman, así que si lo dijo él, tiene que estar bien. No podemos discutirlo, digamos. Bueno, entonces que me pongo a pensar si esto funciona de esta manera en la que, por ejemplo, yo no haya tenido a alguien como vos que me diga, pensalo mejor. Digamos, yo pienso que muchas veces, imagínate estar entre dos personas que procesamos con tipo 1, digamos que yo te haga, ponele, vos me hiciste esta pregunta a mí, yo te decía $1 y vos me decías sí, y yo iba y le decía a otro, y ese me decía $1 y yo le decía sí, y así.
digamos, todos estaríamos distorsionando y basándonos en un sesgo cognitivo, digamos, y que cuando tengamos que dar una respuesta a algo, en ese sentido estaría distorsionada la información, pero no tendríamos la posibilidad de replantearlo en cierto punto para dar una respuesta objetiva. Y cómo esto se solucionaría de alguna forma si tuviésemos que ir a comprar y nos daríamos cuenta que nos falta plata, por ejemplo, en términos hipotéticos, claro. ¿no? Ahí nos confrontaría la realidad de que nuestro procesamiento no es, ahí estaría el problema y ahí buscaríamos el tipo 2 de alguna forma. Sí. Entonces, todo esto me viene como un ejemplo tan simple a pensar las decisiones económicas que muchas veces tomamos, sobre todo en un ámbito tan fluctuante como nuestro país, en el que cuántos sesgos cognitivos hay sobre creencias que la gente tiene sobre dónde invertir, cómo invertir, qué hacer, qué no hacer, siendo que no hay nada que nos avale en cierto punto, como que somos gente que nos manejamos como hipótesis y resultados en base a nuestra experiencia particular, pero que eso no es un reflejo de la realidad. Entonces alguien viene y te aconseja, che, ¿por qué no haces este negocio o haces esto? Basado en la evidencia de la propia experiencia de la persona, que puede ser un sesgo cognitivo. Y que bueno, creo que debe ser uno de los principales problemas que debe haber de procesar tipo 1. Viste que hay mucho esto de ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces lo otro? Y si no están muy estudiados, digamos, las respuestas. Sí, yo creo que uno de alguna manera compra el personaje y después, y a partir de ahí sigue todo lo que ese personaje haga. O sea, yo ponele, no sé, yo te considero una persona seria en algún tema, y automáticamente todo lo que vos digas va a tener como validez. ¿Entendés? Esta idea de que no por ser experto en un área, sos experto en todas las áreas. Exactamente. Y que y bueno, eso pasa siempre, digamos, y es como un aprendizaje pasivo que hacemos, que simplemente es como que adquirimos la información sin ponerle un filtro y decir, ok, che, pará, ¿qué onda esto? ¿Entendés? ¿Está bien esto? Bueno, justo tipo, así como off the record a lo que viene pasando, nosotros siempre hablamos un montón sobre todo nuestros puntos en común son el campo académico, escolar, digamos, de la facultad, y bueno, en lo que es la psicología cognitiva, digamos. Entonces como que hablamos un montón y siempre hablamos de la deserción escolar y que tiene mucho que ver capaz con esto, con quedarse con un tipo de procesamiento automático, rápido, en donde no se pone en cuestionamiento la palabra del profesor o la palabra del que te está diciendo algo, y como que de alguna manera es como una manera de aprendizaje pasivo sin llegar a la comprensión, digamos, y ahí ver cómo podemos ser racionales pero de manera reducida, justamente con lo que vos trajiste hoy al comienzo, digamos, como que podemos limitar nuestra racionalidad sin darnos cuenta. Eso es lo peor de todo. O sea, por eso yo creo que el éxito escolar está en el momento en el que lográs que un alumno pueda justamente ir más allá de lo que se dice o de lo que se lee, y que pueda procesar la información de manera tipo 2, que llega al tipo 2, no que sea siempre un responde automático. Aunque lamentablemente, bueno, no estamos yendo por las ramas, pero lamentablemente las instituciones educativas por ahí son muy adoctrinantes y como que esperan también un procesamiento de tipo 1, no te dan mucho espacio como para la crítica, la reflexión. Pero bueno, nada. No, pero sí, totalmente. Volviendo un poco al tema, entonces me pusiste los ejemplos de Daniel Kahneman cuando hablamos de los tipos de procesamiento, y lo que a mí me interesa ahora son dos ámbitos que son los ahorros y los impuestos, digamos, y como que siempre, sobre todo en el tema del ahorro, quisiera profundizar con todo esto que venís hablando y con algún ejemplo de algún sesgo cognitivo relacionado con el ahorro, porque va a tener que ver con el futuro. Creo que ya lo hablamos un poquito igual. Sí. Bueno, claramente la parte de ahorros es como uno de los núcleos donde funciona la economía del comportamiento, y lo que se utilizan, digamos, el paso siguiente que tuvo la disciplina o el área de la economía del comportamiento fue empezar a usar esos sesgos cognitivos para que la gente tome mejores decisiones, como te dije al principio. Y esto, un concepto que lo introdujo Thaler, que es economista del comportamiento, ganó premio Nobel en 2017, y él introdujo el concepto de nudge, que sería como un pequeño empujoncito. Ajá. Que de alguna manera, y es muy gracioso el término porque lo define como paternalismo libertario. Es como te muestro o intento que hagas lo que creo que es mejor para vos, pero nunca te obligo a hacer algo. O sea, siempre la última decisión la tiene el individuo. Ajá. Pero de alguna manera vos le mostrás lo que crees que es mejor para... Claro, como antes, capaz que se esperaba que el cliente, en este caso, o la persona que vaya a comprar algo, sea el que decida
Y ahora es como al revés, nosotros anteponemos esto y vos decidís no quererlo de alguna manera. Claro, Sería así. eso es como el elemento por excelencia que es la opción por default. Eso. Pero antes, eso es fantástico, pero digamos, el punto es que no solamente, no por tener toda la información la gente la utiliza de la mejor manera. O sea, eso está comprobado. Que vos si le tirás el libro por la cabeza y le decís, mira, estas son todas las opciones de inversión que vos tenés, no por eso va a elegir la mejor, no por tener todo en la mesa. O sea, es como que es esto de economizar la energía, ¿no? Qué bajón eso, digamos, que tengas la respuesta y no la puedas ver, digamos. Bueno, es que está recomprobado que el hecho de informar a la gente por sí solo no ayuda. O sea, vos tenés que tratar de transmitir la información de la mejor manera. Pero bueno, con un sesgo, digamos. Sí, usando los sesgos, digamos, teniendo en cuenta los sesgos. O sea, uno no es que yo de afuera te hago que vos cometas el error, sino que yo sé que vos vas a cometer el error, entonces pongo las cosas en el lugar donde deberían estar para que no ocurra, digamos. Claro. Entonces, volviendo a la idea del ahorro, sí. Él, además, este muchacho Richard Thaler con otro economista, Bernarzi, lo que hicieron fue plantear un programa de ahorro en Estados Unidos, particularmente las pensiones, es decir, las jubilaciones están como cada individuo decide cuánto ahorrar para cuando se retire. Exactamente. Entonces hay un gran problema ahí que pareció que es que la gente tiende a ahorrar menos de lo que necesita después para seguir con la calidad de vida que tiene. No es como en Argentina que te imponen cuánto tenés que aportar sí o sí, digamos. Claro, bueno, igual, ojo, porque de alguna manera habría que ver esa es otra discusión. Claramente, que ya es mucho más política que no vamos a meternos en eso. Vamos a Estados Unidos, tranquilo. Claro, yo voy a explicar el programa. Cada uno después ve qué le parece. Pero ellos justamente usaron esta idea y el programa se llama Ahorrar Más Mañana. Y consiste en, justamente, lo primero que ellos hacen es utilizan o son conscientes de que la gente tiene lo que se llama sesgo del presente, que es esto que hablamos del cortoplacismo, de preferir siempre la retribución inmediata porque no son capaces. O sea, si yo te pregunto ahora vos a los 23 años y mirá, si yo te digo ahorra el 5% de tu sueldo para cuando te retire, vos me vas a decir, faltan 40 años para que me retire, ¿qué va a pasar? O más de 40, no sé. Entonces no lo haces. Entonces lo primero que ellos dijeron es, ok, toma la decisión ahora de ahorrar cuando vos tengas un aumento en tu sueldo. Entonces, supongamos que vos venís ahorrando el 10% y en 2 años a vos te dieron un aumento de sueldo y de ese total de aumento va para el ahorro. Exacto, es como que aumentás tu porcentaje de ahorro. No perdés nada, digamos, porque... Claro, supongamos que vos venías, no sé, teniendo 25.000 pesos en el bolsillo después de lo que ahorrás. Después de lo que ahorrás todo, 25 neto, digamos. Claro. Una vez que te aumentan el sueldo, vos, en vez de pasar a tener 32, 33 o lo que sea, no sé, pasar a tener 27. Y el resto va a ahorrarse. Exacto. Y en ese punto, el punto clave es que tu sueldo neto no se ve disminuido para no sufrir lo que se conoce como aversión a la pérdida. Aversión a la pérdida es también otro de los conceptos fundamentales que introdujo Kahneman, que es básicamente que nosotros sufrimos más las pérdidas de lo que disfrutamos las ganancias. Exactamente. Entonces, un ejemplo básico y gracioso también es que cuando vos te pones a jugar a la Play, ponele con un compañero, con un amigo, y perdés la primera... Ponele que estás jugando a lo que sea, al fútbol, o y perdés la primera partida, automáticamente lo que haces es... doble nada, claro. O cualquiera, o sea, tal piedra, papel o tijera, digamos, perdiste porque tenés que hacer algo y cuando lo querés, bueno, la doble o nada. Ni hablar, o sea, te duele, te duele, es como siempre siempre tiene que ver desde dónde partís, no dónde terminás, sino dónde partís. Si partís de un punto y terminás por debajo, eso es sufrir, o sea, es durísimo. Sí. Bueno, y en cambio, el tipo que gana la primera partida... y le ofrecen el doble o nada, es como que te dice, mirá, yo tengo en el bolsillo, claro, si me veo en mi casa te juego toda la semana, que son mi hijo. Exactamente, Entonces ahí es como que cuando uno tiene un aumento, es más reacio como a no querer apostarlo. Exactamente, sí. Entonces los tipos agarraron y dijeron, ok, no vamos a hacer que vos tengas menos sueldo, sino que el aumento va a ser menor a lo que podría ser, pero vas a aumentar tus ahorros. Exactamente. Entonces ahí ya utilizaron... Como que no pierdes, o sea, te da la sensación de que no perdés nada.
digamos, pero de manera como un poco irracional, porque en realidad si te aumentan ganás más y estás ahorrando eso y no lo estás pudiendo acceder, pero como que si vos lo percibís en los meses, no hubo una modificación, digamos. Obvio, tal cual. Y hay otra cosa ahí que también que la gente, por ejemplo, es mucho más fácil ahorrar cuando sabes para qué estás ahorrando. Y eso es algo que se llama mental accounting, que de alguna manera, si yo te digo, ponemos un chanchito acá y esto va a ser para las vacaciones, vos vas a empezar a ahorrar porque te estás imaginando y estás siendo capaz de verte querés en las vacaciones. En cambio, si yo te digo, ahorremos y después vemos para qué es. No, imposible. Es mucho más difícil. Sí, y es lo mismo, es está ahorro. comprobado por mí. Claro. Claro. Entonces, como para cerrar la idea del programa, la última condición es que por default vos no abandonás el programa excepto que te pronuncies que querés abandonar. Sí, como todo funciona así hoy en día. Bueno, ese es otro punto. Esta no es ninguna idea innovadora, o sea, no es que descubrieron, ¿viste? Sí. Los tipos que hacen publicidad o marketing lo supieron siempre. Sí. Pero el punto es que ahora se le está dando como un mucho mayor alcance y entonces los tipos lograron, por ejemplo, hoy en día está cerca o creo que pasaron los 15 millones de adheridos al programa en Estados Unidos. O sea que no es un experimento que están probando a ver qué onda. O sea, es como que ya es algo que está funcionando. Pero así funciona todo. También lo estuvimos charlando de cómo los programas que se instalan en las computadoras también vienen con esta opción de default, pero que cambia cómo se funcionaba antes. Antes vos instalabas un programa y te decía, si querés agregar este otro programa, se clica acá, como que te tiraban la opción. Entonces vos ponías siguiente, listo. Pero ahora es al revés. Vos instalás algo y dice, si no querés que se te agregue este programa, apretá acá. Y entonces como vos estás procesamiento tipo 1, querés lo que está descargando, no estás pensando en todo lo demás, metés siguiente, y después tenés 25 programas nuevos que vos no sabés de dónde salieron. Sí. Como que la opción por default cambia y ahora es como... nos das tu partimos de que nos das tu consentimiento y si no lo querés lo pones y te pone la letra chiquita todo, o sea, para que vos quedas adherido a dar tu consentimiento y que se te descargue el programa o el navegador o lo que sea, digamos. Sí, los términos y condiciones. Exactamente. O sea, y eso, viste, y después te dicen, no, estaban los términos y condiciones, vos aceptaste. Y es verdad, o sea, nadie te dijo no los leas, nadie te los ocultó, nadie te pidió una contraseña. Eso es lo peor de todo, digamos. Claro, es tu culpa, ¿entendés? Vos fuiste que pero no. Lo peor de todo es que en realidad no, porque no pueden partir desde el hecho de, o sea, en realidad sí, tipo nos acostumbraron, tipo un debate en mi cabeza en un microsegundo nos acostumbraron de que en realidad teníamos que dar el ok para que instalen algo. Pero en realidad eso como podría estar así, podría estar de otra manera, porque nosotros apretamos siguiente. O sea, que esté o no esté, ya es lo que vos hacés, pero como nos acostumbramos a procesar rápido, ahora como que todo tenemos que leer, tenemos que ver, digamos, cómo hacerlo. Sí, no, tremendo. El ejemplo más controversial de este tema es el tema de la donación de órganos. Que, o sea, la mayoría de la gente no toma una decisión por sí o por no, sino que se le termina aplicando siempre la opción por default. Claro, sí. Tanto para donar como para no donar. Claro, y es increíble la diferencia en la tasa de donación entre países que tienen por opción default que sos donador. Obviamente nadie te restringe a que... Nadie te obliga a que lo dones o que no los dones. Pero te dicen, ok, si vos no decís nada, sos donador. Sos donador excepto que digas lo contrario, o no sos donador excepto que digas lo contrario. Y te estoy hablando de que cuando se da la opción por default que donás, las tasas de donación están arriba del 90%. Claro, es que si te pones a pensar, lo hablamos también de si nosotros nos vamos a sacar el carnet, y cuando nos vamos a sacar el carnet hay una opción que dice sos donador de sangre excepto que vos digas que no, y nadie te pregunta. Vos no lo ves, no procesás esa información y le metés. Pero supongamos que te pregunten y te digan, ¿vos querés donar? Lo primero por el procesamiento tipo 1 es no quiero que me saquen mis órganos, pero en realidad si vos te pones después, bueno, claramente que hay decisiones, ¿no? Pero generalmente, o sea, la respuesta si pasaría por un procesamiento tipo 2 sería afirmativa, digamos, pero es como lo primero que te surge, digamos, responder sin pensarlo. Además, como que vos no vas pensando si va a donar un órgano cuando te va a sacar el carnet, digamos, está como re ansioso. Claro. Y lo último que esperás, digamos, es pensar en eso, o si a ver si me llego a morir, ¿qué va a pasar, digamos? Claro, vos fuiste con la moto y lo único que esperás es que no te pregunten cómo llegaste con la moto ahí sin carnet. Claro. Sí, no, están esperando afuera, digamos. Claro, vos querés pasar todo eso para que te den el carnet y poder salir a andar tranquilo en la moto. Y ahí ponés, sí, metele, doná todo lo que quieras, después te das cuenta de lo que hiciste. Ay, bueno. Aparte son discusiones muy profundas que
que incluso uno puede no tener una respuesta a esa Exactamente, pregunta. porque hay que decidirlo en ese momento, tipo, o sea, como que queda registrado por qué. Bueno, no sé, tipo, no importa, Sí, sí, no pero- estamos yendo sobre las ramas. Pero bueno, creo que todo lo que estuvimos hablando hasta acá tiene que ver con esto, ¿no? Volver a la misma idea que es cuando pensamos en la economía del comportamiento, dejar de lado la hiperracionalización en ese sentido de que todo está controlado por la toma de decisiones, por la razón sería, y de ver todos estos factores que inciden y sobre todo cuando vemos que en realidad no somos seres que razonamos todo el tiempo, no con la misma intensidad, ¿sí? Pero a veces como que dejamos un automático y razonamos por esquemas nomás, por cómo aprendimos a razonar y como que o sea, no es un ejercicio como más complejo de, como veníamos diciendo, aceptar la diversidad en el procesamiento u otros esquemas que no encajen con los nuestros, digamos. Y ahí como que nos preguntaríamos cómo somos en realidad, si somos un esquema o si somos la capacidad de poder formar varios esquemas, digamos. O sea, porque si pensamos cómo nos definimos, en términos de cómo pensamos, somos sesgos. Todos somos sesgos. Somos esquemas de representaciones disfuncionales y funcionales, pero en definitiva, así procesamos la información. Entonces, la pregunta estaría como más psicológico, ¿no? Al final, ¿quiénes somos? Si, digamos, esa parte que razona o esa parte que funciona como en automático, digamos, en ese sentido. Como para pensarlo, ¿no? Pero, sí, ¿qué me querés decir? No, no, nada, pensé que iba a ser una pregunta que tenía que opinar algo al respecto. Bueno, la pregunta iba acá, digamos, de que es como una aclaración pregunta, digamos, en el sentido de hay muchos factores que inciden en una toma de decisiones y personalmente quería preguntarte cuál pensás que es uno de los factores predominantes para la toma de decisión dentro de lo que es económico, digamos. Y bueno, es como bien dijiste, hay un montón, pero para mí hay algo muy importante que es cómo se presenta la información. Mm, O sea, yo te puedo decir lo mismo de un montón de maneras. El hecho de pensarlo en lo económico es como un área en la cual aplica la toma de decisiones que tenemos en todas las áreas. O sea, no porque no hay algo distinto en lo económico que sea en otra área, ¿no? ajá. Pero me parece que el hecho de cómo se transmite la información, el encuadre, que eso es como otra herramienta muy fuerte que tienen todos los publicistas más que nada, Ajá. cómo se presenta la información es clave para cómo la interpreta el individuo. O sea, hay muchos estudios que plantean, por ejemplo, no sé, les proponen, si yo te doy la posibilidad de salvar a 600 personas, Sí. o sea, te planteo dos situaciones. Sí. Opción A, salvás seguro a 600 personas. Sí. Opción B, te doy un medicamento que tiene un 60% de probabilidades de salvar a 1000 personas y un 40% de probabilidades de no salvar a nadie. Sí. Entonces, lo que la gente tiende a responder es, no, yo no puedo jugar con la vida de la gente, voy con los 600 Sí. seguros. Claro, Pero si pero ahí. después yo te planteo lo mismo, porque vos tenés como una población de 1000 y te planteo, opción A, dejás morir a 400 seguro, Sí. que es lo mismo que salvar a 600, porque salvar a 600 y estás dejando morir a 400. Claro. O vamos a una lotería en la cual tenés probabilidad de salvar a todos. Y ahí decís, no, yo no puedo dejar morir a gente, yo tengo que tengo que intentar salvar a todos y voy a la lotería. Exactamente. Y ya es toda una cuestión moral, o sea, Sí, no, sí, no sí. va por el lado o sea, son discusiones Sí, sí. que van mucho más profundo, pero Ajá. el punto es que cómo se te plantea el dilema es clave para la respuesta que vos vas a dar. Exacto, cómo se presenta la información, básicamente. Sí. Es lo mismo que en este caso con el tema de la pandemia, si yo te hago decidir entre estas dos, de preferís que mueran 500 personas y que desaparezca el coronavirus, o que no o sea, claro, que mueran 500 y desaparezca, o al revés, que no mueran esas 500, pero que no desaparezca el coronavirus. Y vos me vas a decir, bueno, son 500 personas nomás, pero le hago el bien a toda la humanidad. Entonces tomo la decisión de que el bien de la humanidad, de que desaparezca el coronavirus y mueran 500. Y si yo te digo, si en esas 500 está tu familia, toda tu familia, dirías, tipo, espero que se solucione el coronavirus y no Sí. lo haría, digamos. Por eso es cómo se presente la información. Pero más allá de eso, me quería ir con dos cosas. Primero, hacer la aclaración, ¿no? Que esa hiperracionalización tiene que ver con el paradigma de la complejidad en la que nos encontramos un poco a día de hoy y que nos vamos dando cuenta que todas las disciplinas van avanzando y van saliendo de este enfoque positivista que se instaura mucho en el siglo XVII, siglo XVIII y que se sostiene como hasta la actualidad,
digamos, en el que siempre esperamos que haya una respuesta lineal o directa frente a todo, digamos, que todo tenga una razón de ser en cierto sentido. Y esto se planteó en todos los ámbitos, desde de la ciencia hasta el arte, digamos. Por ejemplo, dentro de la psicología tenemos una sintomatología de ansiedad, es producida porque tal neurotransmisor está desregulado, cierta hormona, o que tiene que ver con el procesamiento de la información, las experiencias traumáticas, pero que el hecho que fue avanzando, cada vez que avanzamos científicamente nos damos cuenta que hay una pluralidad de factores que inciden sobre un fenómeno y que es imposible decir es este o es otro, sino que hay que hacer un enfoque más integrativo e intentar despejar la mayor cantidad de factores que se puedan. Obvio que a nadie le gusta esta forma porque es como una manera de dejar más abierta y más ambiguas las respuestas, porque es como decirte, venís al psicólogo pero no sé si tu ansiedad se va a solucionar del todo, si vas a poder mejorar en muchas cosas, pero bueno, se trata un poco de eso, ¿no? De que hay tantos factores y que uno como quiere cerrarse a una respuesta porque lo necesita, el hombre necesita saber para disminuir la incertidumbre. Sí. Y que yo creo que pasa lo mismo, antes la economía era así, tomar decisiones racional, y cada vez que empiezan a ver todas estas cuestiones y no quiero tomar ninguna decisión, digamos. Claro, y esa es como un poco la crítica que se le hace a la economía del comportamiento. Ajá. Es que abrió tanto la visión, abrió tanto el espectro de que era tan lindo modelar cuando las cosas parecían tan fáciles, o sea, modelar en términos de poder pronosticar a futuro y poder trabajar con un montón de variables. Ajá. Que... bueno, básicamente es eso, digamos, es como que, ok, vos me hiciste ver un montón de cosas, pero al final, ¿qué hago? No haces nada. ¿Entendés? Claro, ¿qué tengo que hacer con esto? Y bueno, no, mirá, no te puedo dar una respuesta general para todos los casos. Exactamente, sí. Y bueno. Y desestructura, ¿no? Y bueno, y ahí quería llegar justamente, que es la idea del capitalismo y la pregunta sorpresa, esta en la que quiero tu opinión, de que caemos en la cuenta de que el capitalismo es como un sistema que va más allá de lo económico, obviamente, en el que siempre está intentando responder ante los posibles enigmas o preguntas que se haga el ser humano, en ese sentido. O sea, el capitalismo ofrece algo que ni siquiera el ser humano necesita, pero que cuando aparece la necesidad ya está la respuesta. Como que estandariza una manera de producir en la que inclusive produce la necesidad en el ser humano. Te pongo un ejemplo muy básico. Estamos en un edificio y el edificio tiene todos los mismos caños de agua porque están hechos de la misma forma en todo el edificio. A mí no se me rompió el caño de agua, ¿sí? No tengo la necesidad, pero se me rompe el caño de agua y yo ya sé que hay una respuesta porque los caños están hechos de una manera. Entonces vienen y lo arreglan porque está así, está hecho así y ya tiene como una forma estereotipada, digamos, como respuesta, ¿no? Y entonces creemos que hay una profesión, en este caso, que puede responder a lo que yo necesito sin la necesidad de un plano, por ejemplo, o un plano que sea igual para todos, ¿se entiende? Y es como, esa es la reproducción, digamos, capitalista, ¿no? Pero si nosotros nos ponemos a pensar que en el capitalismo por ahí prepara el ambiente como para una forma, si se quiere, de tener una respuesta universal o estandarizada. Te prepara las variables, un entorno en el que ya sepa darte la respuesta. El problema es cuando vos salís de ahí. Pongo un ejemplo, si vos haces tus propios caños, no va a poder venir el que sabe de esto y te va a decir cómo hiciste tus caños, necesito ver. Ya no va a tener la respuesta exacta a lo que vos necesitas. No va a venir y te va a arreglar en un día porque tiene que estudiar los caños, ver cómo hace, cómo no hace. De alguna manera porque lo sacás de la estructura. Y eso sucede con el capitalismo en todo sentido, de que nos pone una estructura, ¿sí? Y que cuando salimos de esa estructura nos damos cuenta que en realidad lo que ofrece el capitalismo es una respuesta ante la propia necesidad que te genera. Lo mismo que los celulares. ¿Por qué necesitamos un celular por año? Porque ya hay todo un sistema que te prepara a que vos tengas esa necesidad. Pero cuando vos te corres de ese lado y te das cuenta que no es una necesidad, ¿dónde está la respuesta? Porque el capitalismo te puede dar respuesta a la necesidad que te genera. Pero si tu necesidad va más allá de eso, ¿cómo respondes a esa pregunta? Primero creo que en términos económicos lo que vos estás queriendo decir es como que la oferta crea su propia demanda. Exactamente. Que eso es como lo que se conoce como ley de Say. Ajá. Que es muy discutido eso. Sí, o sea, sí, totalmente. Ahí como que primero, de hecho, toda la teoría keynesiana va como por el lado contrario de que, ok, no, en verdad, si vos tenés una demanda, eso genera que haya gente. Pero, digo, si en algún momento vos te corres de eso que te puede ofrecer el capitalismo o el que viene a arreglar los caños y conoce de un solo tipo de caños, ajá,
eventualmente, si alguien más tiene el mismo problema que vos y empieza se va a aparecer, generar una respuesta estandarizada. pero en ese caso fue la demanda la que generó que Exactamente, alguien y venga. ahí quiero llegar justamente con esto que estás planteando, de que cuando nosotros nos corremos de este sistema nos damos cuenta que a nuestras preguntas que nos vamos haciendo son muy particulares y que habría que analizar la individualidad de lo que está sucediendo. En este caso, si yo hago mis propias cañerías, digamos, entonces pensarlo de manera más abstracta hacia todo. Por ejemplo, un trastorno de ansiedad en el que no pueden existir respuestas estereotipadas, pero que en realidad hay que analizar la multiplicidad de factores que inciden en ese momento para saber tomar una respuesta. Pero el problema es que no siempre hacemos eso, y por eso que cuando vamos al médico, ¿qué esperamos? Que el médico nos diga qué nos pasa. Cuando vamos con un economista, que mi empresa está haciendo esto, quiero que me saque la empresa de cómo está. Siempre depositamos el saber y pensamos que el saber siempre va a estar, porque así nos acostumbramos a procesar la información, porque entendemos que vivimos en el capitalismo y que siempre va a haber una respuesta. Y que al hombre le duele demasiado darse cuenta que eso no es así, que no es tan lineal, de que siempre hay una respuesta. Y por eso cuando hoy se está estudiando, como vos decís, la economía del comportamiento, o en psicología un enfoque integrativo, o psiconeuroinmunoendocrinológico, en donde te dicen la ansiedad puede ser por un procesamiento de información o por la desregulación de una hormona, que ni sabemos cómo medirla todavía. Entonces, ¿qué pasa ahí? Digamos, te estoy diciendo algo que es cierto, pero que te hace peor, y vos preferís una teoría que te cierre más a tus fines. Entonces, todo esto para pensar la posibilidad de pensar en un futuro, como vos dijiste. ¿Pensás que podemos llegar a pensar en un futuro si existe todo un sistema por detrás que desde muy chicos nos incita hacia el consumismo y hacia generar una demanda en la que yo tenga respuesta, o un sistema que ya está evaluando demandas que van surgiendo para ya ir dando respuesta cuando todavía no es una demanda universal? Yo lo que no entiendo es por qué asocias el capitalismo o el sistema de producción capitalista con la cuestión humana de necesitar certezas y de querer evadir todo tipo de ambigüedad o justamente de no tener una respuesta acabada sobre una pregunta. O sea, eso es lo que no... Los montos de ansiedad que se generan es el resultado. El ser Sí. humano por su manera de proceder, o la racionalización, siempre tiende a intentar llenar agujeros en cierto sentido. Pero el problema es qué producen esos agujeros. Y en el desarrollo histórico, hasta antes de pensar el capitalismo, se entiende que esta ansiedad no era una psicopatología que se haya estudiado. Antes se llamaba angustia, sí. ni siquiera existía el término ansiedad. Y que empieza a surgir con la aparición del capitalismo, porque de alguna manera te incitan a que vos tenés que tener la respuesta, y ya no es una aspiración de búsqueda personal, sino una necesidad. Y esa necesidad es impuesta por un sistema. Sí, Entonces, si nosotros hablamos de ansiedad en términos futuros, digamos, ¿cómo podemos pensar en un ahorro? ¿Cómo podemos pensar en qué vamos a hacer dentro de un año si siempre estamos esperando la respuesta inmediata, digamos? Esta idea, por ejemplo, que se instaló mucho en cuarentena de necesitar ser productivo, o esta discusión, ¿no? Esta postura de, ok, estamos en cuarentena y no es una situación normal en la cual vos tengas que seguir haciendo cosas. Ajá. Y por el otro lado, es como que ahí, por ejemplo, en el ámbito educativo yo veo que hay una gran brecha entre los profesores y los alumnos, porque los alumnos dicen, los profesores están todo el día en su casa, ¿qué les cuesta sentarse y grabarme un par de videos más? Ajá. Entonces yo tengo la información. Y los profesores dicen, ¿qué les cuesta a los alumnos estudiar si están todo el día en su casa, no tienen a los amigos para ver, no tienen que hacer nada, pueden estudiar el doble de lo que estaban estudiando hasta ahora? Entonces, creo que ahí entendí un poco mejor por dónde va el tema, que sí es verdad que hay como una cuestión de cada vez exigir más de alguna manera. Exactamente. Y que, por ejemplo, antes terminar la secundaria no te iba a hacer una persona, no te iba a asegurar por completo tu futuro, pero ya era una situación de, como que vos decías, ok, al menos voy a tener, digamos, cierta estabilidad. Exactamente. Claro. Hoy en día, sin una carrera de grado, la realidad es que... Sí, totalmente. Digamos, y todo o sea, me ha tocado en consultorio muchas veces escuchar de los miedos y las inseguridades aparejadas a tener 25 años y no tener un título, digamos. Sí, ni hablar. Sí, nada, y bueno, era esa tu opinión con respecto a, dentro de la economía del comportamiento, cómo plantear el futuro, digamos. ¿Qué pensás? Y yo creo que sí estaría bien bajar un poco esos decibeles. Y también son muestras, por ejemplo, de que eso no necesariamente es por una cuestión de salud mental, sino también
si querés seguir la lógica esta de la productividad, de que, o sea, muchos casos de gente muy exitosa, si se quiere, en emprendimientos, en empresas o en lo que sea que comiencen a hacer, surgen de justamente de parar un poco la pelota y decir, che, ¿para qué estoy haciendo? O sea, es como que hay veces que me siento y digo, ¿por qué estoy esto? O sea, estoy siguiendo todo, ¿entendés? O sea, de que tengo 4 años que voy al colegio, porque tengo, o sea, el colegio es obligatorio. O sea, desde los 4 hasta los 18 yo tengo que hacer algo obligado. Y ahí seguir. Tengo que estar en un sistema obligado. Sí. Y cuando cumplo 18, la obligación de alguna manera no es externa, sino interna. Porque tengo que empezar a pensar qué voy a hacer cuando, o sea, en un par de años tengo que sustentarme los ingresos. Entonces tengo que empezar a estudiar. Y es como que esas presiones te llevan a mantenerte en el camino, si se quiere. Y eso es parte del capitalismo también. Sí, sí, tal cual. Pero también, por otro lado, de alguna manera, si querés considerar válida esa relación, esa comparación con los países más desarrollados, la realidad es que la gente que vive en esos países a los cuales uno cree que deberíamos aspirar, tienen esta lógica en otro nivel, digamos. Sí, o sea, la gente estudia mucho tiempo más y como que esta visión está como ampliada. O sea que básicamente la respuesta es cómo pensamos el futuro. Es muy difícil pensarlo si no empezamos a procesar información de manera tipo 2, digamos. Salir un poco de lo automático. Sí, pero sí, tal cual, pero es muy difícil. Y hay un término que a mí me fascina, que es el de metacognición. Que ahora justamente empezó a surgir que ok, ¿qué hago para tener más intervención del sistema 2? ¿Qué hago para que... Claro, para estimularlo más. Exacto. Digamos. Y una de las respuestas es justamente la metacognición, que es como aprender a aprender. Y es empezar a pensar la forma en que tomamos las decisiones. O sea, aprendiendo este tipo de cosas, es como ponerte una alerta, ¿entendés? O sea, hay alertas automáticas y por eso interviene el sistema 2 de manera natural. Cuando no cierra la información es una alerta automática, digamos. Pero uno puede aprender a generarse de esas alertas de manera artificial, si se quiere. Es decir, yo sé que en determinadas circunstancias yo tengo que frenar y pensar bien porque probablemente tomo una decisión automática que no sea la mejor. Totalmente. Hay muchos ejercicios sobre interocepción, no sé si conoces. Mindfulness, interocepción, que es como reconocer el estado interno del cuerpo y entender cuando estoy rígido, estoy acelerado, digamos, de saber que la mejor decisión no la estoy por tomar, digamos. Claro, es eso. O sea, yo creo que uno si empieza a detectar cómo se siente, es lo mejor que puede hacer. Es mucho más, es más rápido, digamos. Y ahí vamos a hablar horas y horas de esto, pero ahí hay algo muy importante, que hay un mito que existe, viste, que siempre se dice el hombre, que te dice no actúes en caliente, porque estás con mucha emoción, y el hombre es imposible que actúe en frío, digamos, porque las respuestas conductuales del hombre están siempre asociadas al estado interno que maneja en el cuerpo, estado homeostático. Por eso la interopercepción lo que dice justamente es aprender a reconocer toda la información que proviene de niveles neurofisiológicos, digamos, que llegan hasta lateral, digamos, una parte de la corteza cerebral, que podamos reconocer toda esa información que viene de los diferentes sentidos aferentes, cualquiera, para saber en qué estado me encuentro, para saber la decisión que estoy tomando. Si te pongo un ejemplo, si vos estás re tranquilo en tu casa, estás re relajado, y viene tu mamá y te dice, puedes hacer esto o lo otro, y vos le decís sí, porque estás tranquilo, estás relajado. Pero después te estresaste por algo y si encima le tengo que hacer esto que le dije a mi mamá que iba a hacer, y como que tomaste una decisión que pareciera ser que bueno, estuve tranquilo y pude tomarla bien, pero en realidad tomaste mal porque no sabía que no consideraste que ibas a estar estresado. Lo mismo al revés, estando estresado dijiste que no y después dijiste, pero me relajé, ¿por qué no dije que sí? Como que es imposible no responder en caliente, digamos, en ese sentido. Sí, tal cual. Bueno, Santi, vamos a seguir hablando después de esto seguro con todas las cosas que nos quedaron, pero bueno, se extendió bastante. Fue un gusto para mí tenerte acá. Y probablemente quedaron muchas cosas para hablar, seguro la gente va a comentar qué más quieres saber, así que espero que vuelvas pronto. Bueno, no sé si tengo mucho más para contar, pero... Nada, tenés un montón más para contar. No, pero la verdad que estuvo bueno, gracias por la invitación. Muchas gracias, Santi, por venir, y bueno, muchas gracias a todos por escucharnos hasta acá, con todo lo pesado que habrá sido, discutimos de muchas cosas, así que nada, les mandamos un abrazo fuerte a todos y espero que se estén cuidando. Y nos vemos en el próximo episodio con otra persona y esperamos que vuelvas pronto. Bueno, gracias. Bueno, gracias, Santi. Nos vemos.